Bienvenidos a nuestro podcast Voces del Boom. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura contemporánea, más específicamente sobre el boom hispanoamericano. Me gustaría iniciar preguntándonos, ¿qué es el boom hispanoamericano? Bueno, el boom hispanoamericano, como fue conocido como boom latinoamericano, surge en un contexto histórico marcado por profundas transformaciones sociales, políticas y culturales en América Latina durante las décadas de 1960 y 1970 en un clima de tensiones ideológicas globales como la Guerra Fría y movimientos revolucionarios en países como Cuba. En este ambiente, los autores del boom combinan una literatura experimental y vanguardista con una reflexión crítica sobre la historia, la política y la identidad cultural del continente. Las obras, caracterizadas por una estructura narrativa compleja y un uso innovador del lenguaje y mezcla del realismo y fantasía, se nutren en un entorno editorial proporcionado en Europa, particularmente en Barcelona, lo que les permitió ganar un reconocimiento mundial. Los textos del boom no solamente desafiaron las normas literarias tradicionales, sino que también se erigieron como una voz poderosa que, que visibilizó las contradicciones y las riquezas de América Latina ante el resto del mundo. A continuación, mi compañera Diana va a hablar sobre los autores más destacados de este fenómeno cultural en la literatura contemporánea. Hola, yo soy Diana y quiero invitarles a descubrir a los autores más importantes del boom latinoamericano, ese movimiento que revolucionó la narrativa en español durante la segunda mitad del siglo XX y llevó nuestra literatura a las estanterías del mundo entero. Vamos a comenzar con un autor que cambió las reglas del juego, Julio Cortázar, genio literario del boom latinoamericano. Nació en 1914 en Bruselas, aunque fue criado en Argentina. Desde muy joven mostró una pasión inagotable por la lectura y la escritura. Se formó como maestro, pero más tarde se exilió en Francia, donde vivió gran parte de su vida, trabajando como traductor y escritor. Es recordado sobre todo por sus cuentos cortos, donde lo fantástico irrumpe en lo cotidiano. Relatos como Casa Tomada, La Noche Boca Arriba, Axolot o El Perseguidor nos sumergen en mundos donde lo real y lo extraño se mezclan de forma inquietante. Su obra maestra, Rayuela, publicada en 1963, rompió con las estructuras tradicionales de la novela, con una narrativa fragmentada y múltiples posibilidades de lectura. Rayuela no es solo un libro, es una experiencia literaria única. Cortázar aportó al boom una mirada crítica, una prosa experimental y una profunda conciencia política. Además de novelas y cuentos, escribió textos inclasificables como La Vuelta al Día, En 80 Mundos y Último Round. Falleció en París en 1984, pero su obra sigue viva, retando a los lectores a jugar con el lenguaje y a pensar la literatura como un acto de libertad. Seguimos con uno de los más grandes narradores que ha dado América Latina, Gabriel García Márquez o simplemente Gabo. Nació en 1927 en Aracataca, Colombia, y revolucionó la literatura mundial con su estilo de realismo mágico, donde lo fantástico convive naturalmente con lo cotidiano. Su novela más emblemática es Cien años de soledad, publicada en 1967, a través de la saga de la familia Buendía en el mítico pueblo de Macondo. Gabo construyó una historia mágica, trágica y profundamente humana. Esta obra lo catapultó a la fama mundial y lo llevó a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982. También escribió novelas memorables como El amor en los tiempos de cólera y Crónica de una muerte anunciada, donde combinó el periodismo y la narrativa como una maestría única. Comprometido con la política y con una voz literaria envolvente, García Márquez nos dejó en 2014, pero su legado sigue inspirando a generaciones enteras. Ahora vamos con Carlos Fuentes. Fue uno de los grandes pensadores de la narrativa mexicana del siglo XX.
Nació en 1928 en Panamá, pero por la carrera diplomática de su padre vivió en muchos países desde niño, lo que le dio una perspectiva cosmopolita que marcaría toda su obra. Su novela más conocida, La muerte de Artemio Cruz, es una poderosa crítica al poder y a la historia oficial de México, con un estilo innovador y fragmentado. Fuentes exploró las tensiones entre memoria, identidad y corrupción. Otra de sus obras destacadas incluyen Aura, una breve y enigmática historia de amor y fantasmas, y Terra Nostra, una monumental reflexión sobre la historia de Occidental y América Latina. Fuentes más que un novelista, fue ensayista, diplomático y un intelectual profundamente comprometido con la cultura y el destino latinoamericano. Murió en 2012, pero su visión crítica sigue iluminando los debates sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y cerramos este recorrido con Mario Vargas Llosa, nacido en 1936 en Arequipa, Perú. Desde sus inicios mostró una clara intención de retratar la realidad con una mirada crítica y honesta. Su primera gran novela, La ciudad y los perros, publicada en 1963, sacudió el ambiente literario por su crudo retrato de la vida militar y la violencia institucional. Le siguieron obras como La Casa Verde, Conversación en la Catedral y La Guerra del Fin del Mundo, en las que combinó una prosa poderosa con una aguda observación social. Además de su labor como escritor, Vargas Llosa ha sido un protagonista activo en la política. Fue candidato a la presidencia del Perú en 1990 y ha defendido abiertamente la democracia liberal y los derechos individuales. En 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura y sigue siendo una de las voces más leídas y debatidas de la literatura contemporánea. Y así concluye este primer viaje por las voces del boom latinoamericano, 4 autores que marcaron un antes y un después, que nos invitaron a mirar nuestra realidad desde nuevos ángulos, con más imaginación, más crítica y más profundidad. A continuación, mi compañera Tania hablará de las obras más importantes junto con sus aportaciones a la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, como mis compañeros mencionaron con anterioridad, el impacto que tiene la literatura contemporánea es muy clara. Pero al centrarnos a la hora del boom hispanoamericano, solemos pensar en su origen como el contexto social post-Segunda Guerra Mundial, en el cual abundaba el incremento del hambre, la pobreza y la miseria. Sin embargo, a veces no solemos pensar que esos contextos ayudaron al origen de géneros dentro de la escritura post-Guerra Mundial. Por ejemplo, tenemos el existencialismo, la poesía post-vanguardista, el existencialismo desesperado y el realismo mágico. Las novelas del boom latinoamericano se caracterizan por su estilo vanguardista, con un tratamiento no lineal del tiempo, múltiples voces narrativas y un lenguaje innovador que incluye neologismos, juegos de palabra y blasfemias. También abordan tanto escenarios rurales como urbanos y muestran un enfoque internacional, político e histórico, cuestionando la identidad regional y nacionalidad. Sin embargo, me quiero centrar en mencionar algunas obras claves del boom hispanoamericano. Mi compañera Diana ya mencionó algunos autores representativos, así que ya me voy a enfocar en mencionar algunas de las obras más destacadas que contribuyeron a la literatura actual. Como primero, me gustaría empezar con la obra más famosa del boom hispanoamericano, Cien años de soledad, considerada por muchos una de las mejores obras de esta época, escrita por Gabriel García Márquez en 1967. La obra latinoamericana más traducida a más de 30 idiomas, aportó mucho a la literatura contemporánea. Lo más destacado es que es considerado de los creadores del realismo mágico, como forma de mostrar el folclore en la vida diaria de sus personajes en la historia. Además de que tenía una clara crítica a la vida latinoamericana, con su línea temporal, en el cual todo lo que pasa podría repetirse. Tenía una crítica muy visible con los modelos coloniales que aún existen en Latinoamérica, que va desde la política
que va desde cómo la política se rige desde un modelo europeo hasta la economía que hay en Macondo. De lo más destacable es que Macondo es una crítica a los pueblos marginados y olvidados. Este nombre también dio pie a un fenómeno llamado fenómeno Macondo, el cual, aunque va en contra del realismo mágico, aportó un cambio a la literatura contemporánea. La segunda obra que voy a mencionar es La muerte de Artemio Cruz, del escritor mexicano Carlos Fuente, escrita en 1962. Una importante obra de lo latinoamericano que nos aportó muchísimo. Lo que más destaca es la forma en la que está escrito, pues la estructura es fragmentada, la actualidad, la exploración de diferentes voces narrativas, incluso en los diferentes puntos de escritura, usando desde la primera persona hasta la tercera, a lo largo de cómo vemos su vida, narrada de la siguiente manera. El ocaso del porfiriato, infancia de Artemio Cruz, la Revolución Mexicana desde la adolescencia hasta la madurez, el nacimiento de México institucional, la adultez, el maximato, el cardenismo y el final de los militares en el poder del ascenso a Vila Camacho, principio de la vejez. Todos estos detalles acerca de la tríada que representa Artemio tienen la finalidad de mostrar una vida a las puertas de la muerte. Además de que es una obra que pone en alto la forma en la que son vistas las novelas latinoamericanas, sirviendo como una forma de crítica social hacia la corrupción y la traición, elementos que se manifiestan en la vida de Artemio Cruz y en su entorno. Sin embargo, las mayores aportaciones que tenemos de este libro es cómo cambia la forma de ver de cómo narrar la historia y la realidad sobre la historia y la identidad nacional mexicana, ofreciendo una perspectiva crítica sobre el real del país. Y como última obra me gustaría mencionar La ciudad y los perros, escrita por Mario Vargas Llosa en 1963. Como ya mencioné con anterioridad, es una obra del boom hispanoamericano. En primera de las aportaciones no destacables es que según Paine, La ciudad y los perros gira en torno al tema de dominicancia y la representación de cualquier rasgo asociado con la feminidad, ya que ésta se vincula con la vulnerabilidad y la muerte. Ambientada en el Colegio Militar Leoncio Prado, la novela retrata una institución que combina elementos de escuela, ejército y prisión, con una estructura jerárquica y castigos violentos. En este entorno se inculcan dos ideas fundamentales. La supervivencia depende del poder sobre los demás y es crucial no mostrarse ni parecer sumiso. Entonces la obra critica la violencia, el machismo y la corrupción que se manifiestan en el colegio militar. Ahora se critica a la sociedad, buscando que la población se rebele contra la opresión de la sociedad en la que se vivía. Sin embargo, lo que vemos importante destacar es que esta obra generó una conciencia de los lectores y, más importante, en los escritores, que ayudaron a difundir la importancia de generar debates sobre la violencia, la identidad y la crítica social, con el fin de buscar una vida mejor. Me gustaría introducirles a mi compañera Jimena, la cual va a hablar sobre las características del boom hispanoamericano. Hola, mi nombre es Jimena y me gustaría hablar sobre el tema de las características estilísticas. Empezando por las historias que no iban en orden, porque los escritores del boom decidieron romper con la manera tradicional de contar una historia. En vez de empezar por el principio y terminar en el final, salteaban en el tiempo todo el tiempo. Un capítulo podía hablar del presente, el siguiente retrocedía al pasado y luego saltaba al futuro. Y a veces todo eso pasaba dentro del mismo capítulo. Esto no lo hacían por capricho, sino para mostrar cómo funciona la memoria, los recuerdos o para hacer que el lector piense más profundamente. Otro punto que podemos mencionar sería que no había muchos narradores, no solo uno. En los libros del boom no había un narrador tradicional que te contaba la historia de forma clara. A veces los personajes hablaban por sí mismos, otras veces había un narrador que parecía saber todo y en ocasiones la voz cambiaba sin aviso. Esto lo hacían para mostrar distintos puntos de vista sobre una misma situación, como si te dijeran, no hay una sola verdad, cada quien la ve a su manera.
Otro punto es lo mágico y lo raro pasaba como si fueran cosas normales. Una de las cosas más llamativas fue el uso del realismo mágico. Esto significa que aparecían cosas fantásticas como por ejemplo una mujer que sube al cielo mientras tiende la ropa o un hombre que muere y revive. Pero nadie en la historia se sorprendía. Lo mágico se contaba como parte del mundo real, como si fuera algo cotidiano o normal. Lo hacían en muchas culturas de América Latina. Lo mágico, lo religioso, lo mítico o lo espiritual están muy mezclados con la vida diaria. Y los autores querían mostrar esas formas de ver el mundo donde todo puede pasar. También usaban un lenguaje original y con mucha personalidad. Los autores del boom escribían con mucha libertad, no seguían las reglas clásicas de buena escritura. En lugar de eso, jugaban con el idioma. Por ejemplo, inventaban frases nuevas, mezclaban el español formal con la forma de hablar del pueblo, usaban palabras típicas de su país, armaban oraciones largas, intensas y llenas de ritmo. Además, muchas veces escribían como si fuera poesía, aunque no lo fuera, o como si el personaje estuviera hablando solo en su cabeza. Otro punto es que no todo se explicaba, se tenía que pensar. A diferencia de otros libros donde te explican todo paso a paso, en las novelas del boom el lector tenía que trabajar un poco más, no te daban todo servido. A veces no sabías si lo que estaba pasando era real o imaginación, o te dejaban frases que se podían interpretar de varias formas. Lo hacían porque confiaban en que el lector no es tonto. Querían que uno reflexione, que se cuestione más, que piense por sí mismo. No era solo leer por leer, sino vivir la historia, meterse en ella y buscarle sentido. Otro punto es que mezclaban lo latinoamericano con lo universal. Aunque las historias ocurrían en países de América Latina, Colombia, Perú, Argentina, México, etc., los temas que tocaban eran tan humanos que cualquier persona del mundo podía identificarse. Hablaban de cosas como el amor, la muerte, la soledad, la injusticia, la política, el miedo, la esperanza. También usaban elementos típicos de su tierra, la forma de hablar, los paisajes, la historia de su país. Así lograban un equilibrio perfecto entre lo local y lo universal. Y para terminar, el último punto es que todo estaba cuidadosamente pensado. Nada en estos libros era al azar, aunque parecía desordenado o complicado, todo estaba planeado con mucho cuidado. Los autores se tomaban su tiempo para escribir, pensaban mucho cada palabra, cada escena, cada diálogo. No escribían. Para concluir, me gustaría leer la conclusión que hicimos mis compañeras y yo, y que se explica lo que aprendimos en sí de todo este tema, pues que el boom latinoamericano fue mucho más que un fenómeno editorial, representó una auténtica revolución en la manera de contar historias desde y sobre América Latina, a través de autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuente y Mario Vargas Llosa. Esta corriente literaria rompió con las estructuras narrativas tradicionales, incorporando múltiples voces, el uso del tiempo no lineal y la función entre lo mágico y lo cotidiano. Estos escritores, cada uno desde su perspectiva, ofrecieron una crítica profunda a las realidades políticas, sociales e históricas de sus países, al tiempo que construyeron obras de valor universal, obras como 100 años de soledad, La muerte de Artemio Cruz o La ciudad y los perros. No solo transformaron la literatura hispanoamericana, sino que también ayudaron a visibilizar las problemáticas y riquezas culturales del continente ante el mundo. Reconocemos que el boom hispanoamericano no solo cambió la forma de escribir literatura, sino también la manera de leerla. Nos exigió pensar, cuestionar y participar activamente como lectores, ayudándonos a ver de forma crítica el mundo, obligándonos a reflexionar sobre nuestro mundo actual, pasado y futuro, siendo un fenómeno que hasta el día de hoy sigue con nosotros en la literatura moderna. Y con esto concluimos el podcast. Muchas gracias.